La sala resplandecía con luces brillantes, pero todas las miradas estaban fijas en Natalia Figueroa, esposa de la leyenda musical Rafael, que avanzaba lentamente hacia el atril. Vestida con un traje oscuro, su mano temblaba ligeramente al tocar el micrófono, pero su mirada era firme. A sus 85 años, ya no era la esposa silenciosa detrás del brillo, sino la guardiana de la última llave para abrir la puerta de la verdad. Levantó la voz, tranquila pero llena de peso. Ha llegado el momento de hablar. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral, conteniendo la respiración ante cada palabra que pronunciaba. Aquella rueda de prensa no era solo una noticia, sino un momento decisivo. Había elegido no callar ni un segundo más, y esa verdad, una vez revelada, sacudiría el mundo de la música. Rafael, el hombre de millones de corazones, símbolo viviente de España y Latinoamérica, siempre había sido admirado por su talento y carisma. Nacido en Linares en 1943, pronto se consagró con canciones inolvidables como Mi Gran Noche, Escándalo y Digan lo que digan. No solo su música causó sensación, sino también su matrimonio con Natalia en 1972, en una boda fastuosa apodada la boda del siglo. Se convirtieron en un modelo de fidelidad, discreción y solidez. A los ojos del público eran una pareja impecable, criando juntos a 3 hijos, superando todas las tormentas del mundo del espectáculo. Una familia ideal que todos admiraban. Sin embargo, detrás de esa perfección había grietas nunca vistas bajo los focos. Susurros sobre su sexualidad, discusiones a puerta cerrada e incluso problemas de salud mantenidos como secreto de Estado. Natalia, con su serenidad y firmeza, siempre fue un muro sólido protegiendo a su marido y a su familia. Nunca había rebatido ni confirmado los rumores. Pero hoy, todo ese silencio había terminado. Se levantó no para defender, sino para decir lo último que había jurado llevarse a la tumba. En el momento en que dijo, pensé que nunca lo revelaría. Swing, el tiempo pareció detenerse. Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. El último capítulo de una historia que parecía completa. No te dejes engañar por la apariencia de silencio. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, como olas subterráneas esperando el momento de romper. Un secreto capaz de alterar toda definición de amor, fama y lo que se llama perfección. Una historia de una época, de sacrificios y heridas ocultas bajo los aplausos. Natalia, la mujer que una vez estuvo detrás del brillo, ahora era el centro de un terremoto. La verdad no tocaría suavemente a la puerta. Llegaría como una tormenta, y cuando todo terminara, nadie volvería a ver a Rafael de la misma manera. Natalia habló con una voz que mezclaba firmeza y emoción. Durante 50 años he guardado secretos pesados como piedras. Los periodistas anotaban cada palabra con la respiración contenida, como si cada una fuera un fragmento de la historia que se estaba reconstruyendo. Sus ojos, profundos y brillantes, recorrieron la sala llena de gente, donde todos esperaban una revelación que lo cambiaría todo. Continuó. Rafael tuvo una carrera brillante, pero pocos saben el precio que tuvimos que pagar. Los rumores que duraron décadas estaban a punto de enfrentarse a la verdad, dejando de ser susurros en la oscuridad. Su historia no era solo de amor, sino una sinfonía entrelazada de altibajos, sacrificios y secretos. El espacio pareció congelarse. Natalia, una vez testigo silenciosa, se convertía ahora en la última voz de una era, y no retrocedería. Los recuerdos la llevaron a la tarde de julio de 1972, donde su boda tuvo lugar en la solemne iglesia de San Jerónimo en el corazón de Madrid. La prensa la describió como la boda del siglo, cuando el gran artista se unió a una intelectual respetada. Natalia provenía de la élite intelectual de la capital, con un nombre propio como escritora y periodista. Mientras tanto, Rafael era un fenómeno musical que encendía los escenarios con su brillo y magnetismo. Eran una pareja que despertaba curiosidad por su contraste. Él, pasión e instinto. Ella, razón y discreción. Pero detrás de esa fachada perfecta había grietas que nadie veía. Natalia dijo, ajustándose ligeramente las gafas. La gente creía saberlo todo sobre nuestro matrimonio. Veían las fotos en las portadas de las revistas, no veían lo que pasaba a puerta cerrada. Rafael, apodado El Niño,
Siempre brillaba al subir al escenario, extendiendo los brazos, levantando la voz, entregando cada aliento a su público. Pero Natalia reveló una verdad opuesta. Temblaba antes de cada actuación. Le obsesionaba decepcionar a la gente. En casa era un hombre lleno de ansiedad, viviendo entre rituales, creencias e inseguridad. Natalia era quien le secaba las lágrimas después de los conciertos, la única que veía la fachada agrietada. Cuando los rumores lo acorralaban, ella guardaba silencio. Las historias sobre una chica llamada María, los rumores sobre encuentros secretos en el zoológico cada fin de semana. Ella dijo suavemente, como si ni siquiera pudiera creer las mentiras que había escuchado. Rafael odiaba el zoológico. Detrás de la adoración pública había un hombre cansado de ser malentendido. Carlos, el productor musical cercano, también fue el centro de rumores durante años. La prensa examinaba su relación como si siguiera una novela por entregas. Natalia explicó con voz firme. Carlos entendía a Rafael profundamente, como un artista entiende a otro artista, pero al público le gustaban más las cosas oscuras que la simple verdad. Natalia no era solo su esposa, era la guardiana de los secretos, la protectora de un alma artística demasiado frágil. Para el mundo, Rafael era una estrella impecable. Para ella era el hombre que necesitaba ser protegido de sí mismo. Dijo con la mirada perdida en el pasado. Detrás de los focos, Rafael era solo un niño con demasiados miedos. Y cuando Natalia se detuvo, toda la sala pareció contener la respiración de nuevo. No había terminado. La historia continuaba. Y la siguiente parte, quizás, era la más dolorosa. En la década de los 70, Rafael era una estrella en explosión en el firmamento artístico latino. Cada álbum lanzado batía récords de ventas. Cada concierto agotaba las entradas en pocas horas. Sus carteles aparecían en todos los kioscos desde Madrid hasta Buenos Aires. Su voz legendaria acompañaba amores apasionados y corazones rotos. Pero mientras la multitud vitoreaba, Natalia presenciaba otra verdad, la oscuridad paralela a la luz. Dijo girando suavemente su viejo anillo de bodas. Fue la época más brillante de su carrera y también la etapa más caótica de su vida privada. Rafael vivía de la admiración del público, como una adicción sin fondo. Y fue en ese torbellino de gloria cuando Natalia comenzó a sentir algo inusual. Una mujer llamada Carmen, siempre sentada en el mismo lugar en los conciertos, con una mirada que no podía apartarse de Rafael. Al principio, Natalia solo pensó que era una fan leal. Pero luego, los regalos artesanales exquisitos, las cartas enviadas a casa, comenzaron a inquietarla. Contó. Rafael decía que solo era admiración pura, pero evitaba mi mirada cada vez que le preguntaba por ella. Toda duda se hizo evidente cuando Natalia encontró un pañuelo con un perfume extraño en el bolsillo del chaleco de su marido. El enfrentamiento no duró mucho. Rafael lo negó todo, pero los largos silencios entre ellos hablaron por sí solos. Aún así, ante el público, ambos mantuvieron la imagen ideal. Sonrisas radiantes ante las cámaras, de la mano en los eventos, palabras de amor repetidas en las entrevistas. Se transformaron en una obra de teatro que nunca bajaba el telón. Natalia confesó. Yo también tuve que aprender a actuar, como Rafael en el escenario. Al entrar en la década de los 80, la distancia física se convirtió gradualmente en distancia en el corazón. Rafael viajaba de gira cada vez más, desde Chile hasta Miami, pasando por México. Natalia se quedaba en Madrid, enfrentándose a nuevos rumores sobre una joven cantante mexicana llamada Daniela. Una voz poderosa, una belleza atractiva y una presencia junto a Rafael como una nueva sombra. Contó con una voz tranquila como si la tormenta hubiera pasado. Les hicieron fotos saliendo juntos de un hotel. Rafael llamaba para tranquilizarla, diciendo que todo eran invenciones. Pero las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes cortos, y cuando regresaba algo ya no estaba intacto. Los regalos caros, las disculpas indirectas, los abrazos más largos de lo normal. Todo era una confesión sin palabras. Natalia no reaccionó con lágrimas ni ira. Guardó silencio, continuando su papel de esposa elegante, madre fuerte y pacificadora del hogar. Dijo con la mirada perdida en la distancia. No hablé, no porque no me doliera, sino porque quería preservar lo bueno que quedaba. Con cada grieta que Rafael creaba, también había momentos en que era tierno, sincero, pequeñas piezas que impedían que Natalia lo dejara ir. Su amor nunca fue simple, no como una balada dulce.
sino como una sinfonía con agudos estridentes y silencios sombríos. Y para Natalia, a veces, amar a un artista no era retenerlo, sino saber amar también la parte de él que no se atrevía a enfrentar. En medio de la sala de reuniones inundada de luces, Natalia se detuvo de repente. Su voz se hizo más baja, como si necesitara prepararse para el golpe final al muro brillante que había rodeado a Rafael durante tantos años. Su mirada recorrió en silencio a la multitud expectante. Lo que sigue será más difícil de escuchar. París, primavera de 1985, una semana romántica que parecía destinada a sanar todas las grietas. Rafael la invitó a acompañarlo en su gira en el Olympia, un acto raro entre cientos de actuaciones en solitario. La ciudad resplandecía bajo el sol primaveral, los árboles cubiertos de flores, la Torre Eiffel reflejándose brillante en el Sena. Pero dentro del hotel, lo que encontró no fue amor, sino un trozo de papel perfumado con traición. El sobre rosa yacía abandonado entre las partituras de Yo soy aquel, como un corte transversal en la balada del destino. Natalia susurró, apretando inconscientemente el vaso de agua. Todavía recuerdo el olor del perfume, Eau Sauvage, su fragancia favorita, ahora impregnando las palabras de otra. La carta interior contenía palabras ardientes, tiernas, no destinadas a ella. Mi amor eterno. Recuerdo tus brazos, tuya para siempre. Cada palabra era una puñalada profunda en los años que habían construido juntos. Cuando Rafael regresó, Natalia sonrió como si nunca la hubiera leído. Preguntó por el ensayo, sugirió un restaurante, volviéndose a poner la máscara de la esposa perfecta. Repitió la pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Por qué no lo enfrenté? Porque entendí que nuestro matrimonio nunca fue solo nuestro. Era la obra que el público veía, el pilar que sostenía la imagen de un gran artista, una familia modelo. Un colapso público no solo lo destruiría a él, sino también a ella. De vuelta en Madrid, la gran casa era ahora un santuario de silencio. Rafael viajaba por todo el mundo, mientras Natalia se quedaba entre largos pasillos sombríos, escuchando el eco de sus propios pasos. En el vacío comenzó un ritual extraño, recopilar todos los recortes de prensa, todas las portadas de revistas, todos los comentarios relacionados con su marido. Las carpetas se hicieron cada vez más gruesas, ordenadas por mes, por año, por giras, confesó. Era la única manera de controlar algo en mi vida. No podía retenerlo en casa, pero podía guardar las pruebas de que alguna vez existió conmigo. Cada vez que aparecía con otra persona, lo guardaba. Cada titular insinuante, lo fotografiaba. Era una acumulación obsesiva, no por odio, sino por amor. Amor hasta el punto de no atreverse a soltar, a no atreverse a enfrentar. Solo quedaba recordar. Y luego, la tercera noche en la habitación 312 del Hotel Ritz de París, la máscara cayó. Rafael acababa de regresar del escenario, eufórico y orgulloso, como cada vez que el público le brindaba su amor apasionado. Natalia se acercó sin decir nada. Puso la carta sobre la mesa de café, el olor del perfume aún persistente. Rafael se quedó paralizado. El primer reflejo fue negar, torpe, inútil, anticuado. Dijo sin atreverse a mirarla a los ojos. Solo un afán. Pero esta vez, Natalia no guardó silencio. Sacó una carpeta gruesa que contenía la verdad que había recopilado durante años, recortes de prensa, registros de llamadas, notas vagas pero reveladoras. Dijo con calma, no te acuso, solo necesito la verdad, porque me la merezco. Y por primera vez, el gran niño, el hombre que siempre triunfaba en el escenario, se quedó sin palabras. Natalia dijo, sin necesidad de metáforas. Fue como si una máscara cayera. En ese mismo instante, él ya no era Rafael, el icono inmortal, sino solo un hombre solo, desnudo y herido. Las confesiones resonaron entre el tic-tac del reloj y los ojos enrojecidos. Rafael confesó la obsesión desde su infancia, el miedo a nunca ser lo suficientemente bueno y la adicción a ser amado que había dominado su vida. Dijo, con la mirada implorando perdón. Los aplausos llenaban el vacío dentro de mí. Luego vino la frase que detuvo el tiempo. No solo fueron mujeres. Natalia se quedó en silencio. Rafael admitió relaciones homosexuales, entre el escenario y el backstage, entre la luz y la oscuridad. Toda la sala pareció enfriarse. Una vida de tres caras, ahora revelada ante la mujer que lo había acompañado durante medio siglo. Aquella primavera parisina fue el punto de quiebre de un sueño.
En la habitación con vistas a la Torre Eiffel, Natalia sintió por primera vez que la compasión superaba el dolor. Contó. Ya no sentía ira, sino lástima, por un hombre que nunca pudo vivir siendo realmente él mismo. Cuando Rafael preguntó, ¿qué vas a hacer? Component placement. Natalia no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana, donde la ciudad brillaba como un sueño que no podían alcanzar. De vuelta en Madrid, vivió en silencio, sin irse, sin perdonar, solo continuando. Cada día en la mansión era una batalla espiritual, entre retener y soltar, entre la libertad y la lealtad. Comenzó a preguntarse, ¿quién era ella además de ser esposa? Si no estaba Rafael, ¿existiría? Por su parte, Rafael se derrumbó de una manera que los monumentos nunca deberían. Canceló una serie de conciertos alegando problemas de salud y se retiró a la mansión como un animal herido. Miles de cartas de fans llegaban, sin que nadie supiera que dentro había un hombre aprendiendo a ser persona. Rafael compraba flores cada mañana, preparaba la cena con sus propias manos, intentaba jugar con sus hijos como un padre normal. Por primera vez en su vida comenzó terapia, una decisión audaz para un hombre nacido en una España llena de prejuicios. El psiquiatra fue el lugar donde se reconoció a sí mismo, donde comenzó a desprenderse de cada capa de armadura que se había puesto desde joven. Pero no siempre fue fácil. Las noches silenciosas se prolongaban. Luego explotaban en discusiones acaloradas. Las paredes gruesas no eran suficientes para contener los pedazos rotos en el corazón de quien escuchaba. Natalia soportó en silencio. Cuando no tenía a nadie a quien contarle sus penas, llamó a su hermana Mercedes, la única mujer que sabía toda la verdad. Las llamadas duraban horas, entre lágrimas y silencios pesados. Contó con la mirada perdida en la distancia. Ella me preguntaba todos los días, ¿por qué sigues ahí? Y nunca tuve una respuesta completa. Quizás era el amor que no se había agotado. Quizás la devoción a la familia. O simplemente que no sabía quién era si no estaba al lado de Rafael. En la casa donde todos los empleados caminaban de puntillas, Natalia seguía viviendo como una sombra, la guardiana del orden de un imperio que se agrietaba lentamente. Y aunque ya no confiaba plenamente, se quedó. Porque a veces, amar a alguien no es perdonar, sino seguir caminando a su lado, entre heridas que no sanan. La prensa, como depredadores pacientes, pronto olfateó el cambio en la relación que alguna vez fue venerada como una leyenda. Natalia ya no aparecía junto a Rafael en los eventos elegantes, y las cancelaciones sin precedentes de él hicieron que los rumores se propagaran como la pólvora. Todavía se fotografiaban juntos, pero la mirada ya no era cálida. Los medios comenzaron a escribir un guión de separación, aunque nadie podía alcanzar la profunda verdad que se escondía tras las gruesas puertas de madera de la mansión de Salamanca. Natalia dijo suavemente, ya no éramos dos personas, sino una estructura ligada al público, al arte, al legado. La vida privada hacía mucho que se había disuelto en la capa de maquillaje de la fama. Pero ya fueran narradores o protagonistas, a veces ni siquiera sabían qué papel estaban interpretando. Y cuando el golpe de la puerta del escándalo se acercaba cada vez más, la única opción era enfrentar o desmoronarse en silencio. En el jardín trasero de la casa, entre las hojas caídas y el aroma de las últimas flores, Natalia dialogaba consigo misma. El otoño de 1985 reflejaba su corazón, teñido de madurez, pesado y lleno de grietas. Rafael había abierto una puerta a la verdad, pero también la había arrastrado a un laberinto de emociones sin salida. Dijo, como alguien que había iluminado regiones de la memoria que antes estaban cerradas. Los recuerdos hermosos vuelven con más claridad cuando sufrimos. Y esos recuerdos no carecían de momentos tiernos. El llanto de su hijo al convertirse en padres por primera vez. El apretón de manos inesperado al pasear por Venecia. La mirada de Rafael hacia ella cada vez que cantaba sobre el amor. Natalia no negó el dolor, pero tampoco rechazó el amor que alguna vez existió. Dijo, él me amó, a su manera imperfecta, y esa verdad, aunque dolorosa, también era parte del camino que había recorrido. En el jardín otoñal, Natalia, con el corazón pesado, revivió recuerdos tiernos en medio del dolor causado por la verdad revelada de Rafael, una verdad que la había arrastrado a un laberinto emocional. A pesar del sufrimiento, no negaba el amor imperfecto que compartieron. Rafael, de ídolo brillante, se hundió en su oscuridad interior. Sus llantos sinceros en terapia contrastaban con sus actuaciones,
confesó a Natalia su miedo a perderla tras una vida de huida. Amigas como Carmen la apoyaron, aconsejándole actuar por sí misma. La angustia de Natalia por mantener unida a su familia fracturada se intensificó ante la pregunta de su hijo sobre la separación. La prensa notó su soledad en eventos. En la mansión vivían como extraños atados por su historia inconclusa. Tras la pérdida se vislumbraba una fuerza latente. En la tensa rueda de prensa, tras una hora de revelaciones, lo más impactante aún no se había dicho. En la biblioteca de su hogar, Natalia y Rafael tuvieron una conversación sincera donde él propuso hacerlo público. Natalia recordó a un Rafael vulnerable proponiendo revelar la verdad al mundo, arriesgando su carrera, porque solo la verdad podía salvarlo. Ella lo apoyó. El 15 de octubre de 1985 marcaron su decisión. Planearon las consecuencias de la rueda de prensa sin rodeos. El 20 de octubre, el Hotel Palace se llenó de periodistas ante la declaración sin precedentes de Rafael, con Natalia a su lado. Ante la prensa, Rafael confesó su bisexualidad y nombró a Natalia como símbolo de su perdón. La reacción fue un terremoto de rechazo y empatía. La reacción fue un terremoto. Algunos periodistas abandonaron la sala como si estuvieran ofendidos. Pero miles más expresaron su empatía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas no por ira, sino por liberación. En toda España, desde los cafés elegantes hasta las pequeñas calles, se hablaba de Rafael, pero esta vez no por un escándalo, sino por su valentía. Las ventas de sus álbumes se dispararon inesperadamente, como si los jóvenes compraran no solo música, sino una declaración de verdad. Rafael, quien una vez representó la tradición, se convirtió en un símbolo de libertad personal. Para Natalia, los días siguientes fueron un torbellino. Recibió cartas de todas partes. Apoyo, condena, compasión y, a veces, comprensión de extraños. Una anciana le tomó la mano en el mercado y susurró: «Yo también me quedé, y nunca me arrepentí». Palabras que no necesitaban explicación, pero que Natalia entendió como si hubiera estado esperando escucharlas toda su vida. Cuando las puertas del salón del Palace se cerraron y las luces se apagaron, sintió algo que nunca había imaginado. Alivio. Una liberación. Tantos años de esforzarse por mantener una imagen, proteger secretos, ocultar el dolor, todo se desvaneció. Dijo con los ojos brillantes como después de la lluvia: «Es irónico, cuando todo el mundo conoció nuestros secretos, dejé de vivir con miedo». Y cuando el teléfono sonó en la mansión durante muchos días después, hubo una llamada que los dejó a ambos en silencio. La duquesa de Alba quería conocerlos. No para criticarlos, sino para agradecerles, por atreverse a decir lo que demasiadas personas nunca habían tenido el valor de hacer.